Shalom, shalom a los que van ingresando. Vamos a hacer lectura de la Torá. Hoy ya estamos en la porción número 49. Ya estamos casi terminando el ciclo. Esta porción se titula Kitetse, cuando salgas. Esta porción va de Deuteronomio, de Barín 21:10 hasta el 25:19. Hoy vamos a hacer lectura de la Aliyá número 1 y número 2, correspondiente para el día 1 y para el día 2. Bienvenidos a todos los que van entrando. Mi esposa va a hacer lectura de la Aliyá del día número 1, del 21:10 al 21. Y yo voy a hacer la que correspondería al día número 2, que es del 21:22 al 22:7 del libro de Deuteronomio, de Barín. Amén. Para dar comienzo, como siempre lo hacemos, vamos a hacer una bendición sobre las escrituras, sobre darle gracias al Eterno que tenemos la Torá en nuestras manos, que tenemos la Biblia en nuestras manos para poder leer de su palabra, de su verdad. Agradecemos a todos los que van ingresando y que espero que nos acompañen en la lectura y en el análisis que hacemos normalmente. Les recuerdo a todos los que van ingresando que primero hacemos lectura, después hacemos una breve explicación de lo que estuvimos leyendo y después nos quedamos un ratito más siempre para responder algunas preguntas que ustedes tengan o alguna duda. Igual, siempre lo digo, crecemos juntos, nos edificamos unos a otros. Amén. Vamos a dar comienzo entonces. Shalom, bienvenidos. Bueno. Ahora sí vamos a hacer la bendición de la Torá para comenzar la lectura. Amén. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Vav-Hei noten hatorá. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Vav-Hei, el dador de la Torá. Bejen Yeshua HaMashiach, amén y amén. Amén. ¿Qué pasó? Bien. Vamos a dar comienzo entonces. Amén. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. No. ¿Y ahí se apagó el micrófono? Se escucha bien. Bueno, vamos a hacer lectura de la Aliyá número 1, que se encuentra en Devarim, que es Deuteronomio. Como lo decía ya Marcelo, va desde el capítulo 21:10 hasta el versículo 21. Esa sería la Aliyá correspondiente al día número 1. Y nos dice así: palabra del Eterno. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y Yud-Het Vav-Hei tu Elohim los entregue en tu mano y los tomes en cautiverio, y entre los cautivos veas alguna mujer hermosa y la desees y la tomes para ti por mujer, la llevarás a tu casa. Ella se rapará la cabeza y se cortará las uñas. Luego se quitará el vestido de su cautiverio y se quedará en tu casa llorando a su padre y a su madre durante 1 mes. Después podrás allegarte a ella y tú serás su marido y ella tu mujer. Pero si no te deleitas con ella, la dejarás ir según su propia voluntad. De ningún modo
será vendida por plata. No podrás rechazarla después de haberla humillado. Si uno tiene dos mujeres, una amada y otra aborrecida, y las dos, la amada y la aborrecida, le dan a luz hijos, el primogénito resulta ser de la aborrecida. Al repartir la herencia entre los hijos, no podrá constituir como primogénito al hijo de la amada, con preferencia sobre el hijo de la aborrecida, quien es el primogénito. Tendrá que reconocer el primogénito hijo de la aborrecida, dándole el doble de todo cuanto posea, pues es la primicia de su vigor y tiene derecho de primogenitura. Cuando un hombre tenga un hijo terco y rebelde, que no atiende a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y lo trata de corregir, pero no les obedece, su padre, su madre, lo agarran y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar, y dirán a los ancianos de su ciudad: nuestro hijo es terco y rebelde, no obedece a nuestra voz, es libertino y borracho. Y los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Así extirparás el mal de en medio de ti y de todo Israel. Oirá y será atemorizado. Amén. Si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Yud-Het Bat-Hei tu Elohim te da por heredad. Si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con sus vestidos, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Si vieres al asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yud-Het Bat-Hei tu Elohim cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Amén. 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 Bueno, acá también tenemos muchos puntos importantes que nos señala en estas primeras dos al yo que estamos haciendo lectura y haciendo un pequeño análisis. Lo primero que nos indica, ¿no es cierto? La primera aliyá es con respecto a cuando cuando ellos estuvieran en batalla y que si tomaban mujeres, ¿no es cierto?, que habían sacado, ¿no es cierto?, del cautiverio, que las tomaran, que si las veían hermosas y las tomaban para ellos,
el propósito del Eterno. Vamos a ver acá, el Eterno les está señalando que lo que tenían que hacer es cortarles el pelo, o sea, sacarles el pelo, raparlas, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que señala el pelo en la mujer? Señala, es parte de la belleza de la mujer. Entonces debían quitarle, o sea, raparle el pelo, cortarle las uñas. Esto también estiliza también a la mujer, y sabemos que eran porque eran de otras culturas, venían de otros pueblos, tenían otras costumbres. Y sabemos que al traer otras costumbres tenían todas estas cosas con respecto a las uñas, que hoy en día lo vemos, ¿no es cierto? También hasta en la misma actualidad, nada de eso ha cambiado. Con respecto a ese tema de belleza de la mujer, es otro tema que merece un análisis especial, merece un estudio especial, porque siempre tendemos a la confusión con respecto a esos temas. Pero bueno, acá lo que nos está señalando esta parte es que el Eterno, el propósito era de que la vieran a la persona, ¿no es cierto?, a la mujer, como realmente sin todas esas cosas. Y si aún así, si aún así, a pesar de todo esto, igual quería tomarla como esposa, bueno, la podía tomar. Pero ¿cuál era el propósito del Eterno, ¿no es cierto? Quitarle todas estas cosas que traían de estas costumbres, ¿no es cierto?, que traían de otras culturas, para que no hicieran esa unión, ¿no es cierto?, con las extranjeras, porque siempre la ordenanza fue de que no hicieran un yugo desigual, es decir, que no se casaran con extranjeras. ¿Por qué era el propósito de que no se casaran con extranjeras? Si lo ponemos hoy en la vida actual, ¿no es cierto? Si una persona que guarda Torah se casa con alguien que no guarda Torah, por supuesto que no van a llevar una vida de paz, no va a ser agradable la situación, la relación, y siempre va a haber una tendencia para ambos lados, ¿no es cierto? Y por lo general se terminan yendo al mundo estas situaciones. Y peor aún si tienen hijos. El hijo saldrá o desobediente, porque hay uno que sí guarda Torah y otro que no. O por el contrario, ¿no es cierto? Pero también habrá problemas familiares. Entonces, el propósito del Eterno era ese, que tratar de quitarle la belleza, ¿no es cierto?, a estas mujeres que las sacaban del cautiverio, ¿no es cierto?, para eso, para que no se tomen por esposas estas mujeres. Ese era el propósito del Eterno, pero bueno, si a pesar de todo esto las seguían viendo hermosas, podían casarse, ¿no es cierto? Luego más adelante nos señala con respecto a la primogenitura de la amada y de la aborrecida. Algo que señala en el versículo 17, ¿no es cierto?, que siempre se debe reconocer la primogenitura, no importa si el primogénito era de la aborrecida y no de la amada. No podía poner por primero al primogénito de la amada por encima de la aborrecida, porque ¿qué es lo que sucede? Es lo primero, o sea, por más que sea el de la aborrecida, eso es la primicia de su vigor. Entonces no se podía poner, es decir, no tenían que tener una exclusividad el hijo de la amada por sobre de la aborrecida. Es más, si la aborrecida era la que tenía el primogénito, ¿no es cierto?, si era el primogénito del hombre, se le debía entregar doble herencia, es decir, debía tener
este caso, ¿no es cierto?, especial, este trato especial en cuanto a la primogenitura. Luego, lo que también acá nos señala la Torá es con respecto a cuando un hijo es rebelde. Y vean lo importante. Primero nos señala la mujer, ¿no es cierto?, extranjera, la mujer que ha sido tomada del cautiverio. Y luego nos señala que no debe haber preferencia entre la aborrecida y la amada. Y luego viene y nos señala con respecto a los hijos rebeldes. Entonces, ¿qué nos está señalando esto? Acá la Torá está siendo bastante clara. Si se toma, si se casa uno con un extranjero, puede tener hijos rebeldes que no obedezcan a los padres, que no obedezcan las órdenes, no solamente de la casa, a las instrucciones de su hogar, sino a las instrucciones del Creador. Porque lo importante es eso. Nosotros como padres debemos siempre instruir a nuestros hijos en la Torá. Recordemos que estamos en tiempos difíciles donde no solamente en la calle, en la sociedad, está todo mal, sino que también en las escuelas, en la televisión, se les enseñan cosas que no están bien y que no son agradables a los ojos del Eterno. Entonces nosotros tenemos que tener ese cuidado, ¿no es cierto?, con respecto a la enseñanza, a la educación de nuestros hijos, qué les enseñamos, qué es lo que ellos están viendo. Tenemos que prestar atención, qué aprenden, qué han aprendido, si lo que han aprendido es conforme a la Torá. Y más en una situación así, si una persona, si una pareja, uno de los cónyuges no guarda Torá o no quiere reconocer al Eterno, peor aún, con más razón, debemos estar más atentos en esto. Y puede llegar, ¿no es cierto?, a atender de que suceda esto del hijo rebelde, ¿no es cierto? Acá nos dice que debe ser llevado ante los ancianos. Y cuál era el propósito de esto, de exponerlo, ¿no es cierto?, es de extirpar y de sacar el mal que había entre ellos. Amén. Amén. Sí, bueno, eso justamente por una lógica de un poquito de uso de razón, nos damos cuenta de que si nosotros tenemos nuestras diferencias como pareja, automáticamente va a heredar el hijo esas diferencias. Entonces, por lógica, el hijo contra alguien se va a rebelar, contra alguna de las dos, contra alguno, contra el padre o contra la madre, va a haber resistencia, se va a rebelar. Es más, esto viene un poco también, ya inclusive anteriormente el Eterno lo explica bien, que el Eterno, primero y principal, vemos en Deuteronomio 18, donde dice, 18:9, cuando entres a la tierra que Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Ya del vamos, el Eterno nunca le gustó que su pueblo Kadosh, su pueblo escogido, su pueblo apartado, se contamine con las cosas del mundo. Eso Él siempre marcó, y siempre vemos que Él es un Elohim celoso de su elección. Él nos eligió a su pueblo y no quería que se contamine, no quería por ningún motivo. Y lamentablemente fueron desobedientes. Vemos a lo largo de toda la historia de Israel, del pueblo, inclusive de Judá, cómo desobedecieron a estos mandamientos, sin hacer caso ni teniendo en cuenta las consecuencias que iban a suceder. Entonces, vemos que el Eterno ya sabía, justamente ponía estas leyes bien claras, pero sin embargo el pueblo se rebeló siempre desde un principio. Desde que salieron de Egipto ya hubo rebeldía. Así que,
Entonces nos está hablando de que no nos contaminemos con las cosas del mundo. El Eterno trata de desestimar, de que el hombre no caiga, Shalom hermanito, no caiga el hombre en la tentación de allegarse a una mujer extranjera. ¿Estamos? ¿Por qué? Hay que poner un poquito de contexto, ¿no es cierto?, a esta historia. Cuando un pueblo en aquella época era atacado por otro pueblo, por otra nación, las mujeres de la nación que estaba siendo atacada normalmente se maquillaban, se vestían, se producían justamente con la intención de salvar sus vidas, de que el captor, que aquel que llegue a su casa y rompa la puerta y mate a su esposo, mate a sus hijos, no la mate a ella, por una cuestión de que se enamore o que se sienta atraída por la mujer. Eso era un contexto, estoy poniendo en contexto lo que sucedía en aquella época. Era común que las mujeres en épocas de guerra, que la ciudad que estaba siendo atacada, se vistieran y se producieran para mostrar, para generar cierto impacto en los que venían a atacarla. Salvando su vida. Preservando la vida. Entonces muchos hombres que hacían, se veían tentados a tomarlas a estas mujeres. Y se las llevaban. Entonces el Eterno sabía de esto. Y por eso el Eterno conocía perfectamente el corazón humano y decía, no puede ser que mi pueblo se contamine con extranjeros. No voy a dejar. Por eso el Eterno ponía todas estas reglas de que a la mujer debía darle su tiempo de luto, que era un mes, eran 30 días, tenía que raparla, tenía que sacarle todo ese maquillaje, toda esa producción que se había hecho para salvar su vida, para ver si realmente el hombre estaba realmente interesado, era verdadero lo que sentía por aquella mujer. Porque si muchas veces nos pasa que seguimos las pasiones que nos dicta el corazón y no nuestro uso de razón. O lo que vemos exteriormente. Nos entra por los ojos y bueno, es como la comida, ¿no es cierto? Muchas veces nos pasa, hasta con la comida nos pasa, es verdad. Muchas veces nos entran cosas por los ojos, cuando lo vamos a probar no tiene el mismo sabor. Bueno, eso es que quería el Eterno, es muy simple. El Eterno no quería que nos contaminemos, no quería quería desestimar. Lo que pasa es que hay otro concepto, hay otra, no concepto, sino hay otra realidad que se da en un gran porcentaje. Normalmente el hombre no lleva a la mujer a la Torá. Cuando hay un hombre de Torá, le cuesta mucho que la mujer cambie si la mujer no es de Torá. Pero sin embargo, si la mujer es de Torá, es mucho más fácil que el hombre adopte la Torá, que vaya hacia la Torá. Porque la mujer sí lleva al hombre a la Torá. Ella, ya el Eterno, cuando fue Adán y Eva, le dio el título de ayuda idónea, de compañera. No la puso ni arriba ni abajo, sino al costado. Es ella la que normalmente lleva al hombre a la Torá. Ahora, si el hombre es de Torá y la mujer no, el hombre termina adoptando las cosas que la mujer hace. Y eso lo vemos a lo largo de la historia, lo vemos en la historia de David, en todos los reyes de Israel. Todas las cosas que los reyes hicieron fueron porque las mujeres los llevaron lejos, eran mujeres extranjeras que los llevaron lejos de la Torá, los llevaron a cosas paganas, a idolatría, a hacer un montón de cosas malas. Y es normal, es real, no es algo que lo estamos comentando, sino que es algo que sucede. Inclusive nosotros tenemos como testimonio nosotros mismos, nuestra vida, porque cuando nosotros empezamos a leer y alimentarnos de la Torá, fue Ivana, fue ella, mi esposa fue la que empezó.
Ella buscó, ella sintió el llamado, yo como hombre testarudo, orgulloso, muchas veces rechacé, al principio rechazaba esas ideas o la trataba de desestimar, porque justo nosotros comenzamos este camino de la Torá en épocas de pandemia, cuando la pandemia comenzó. Y muchos, ustedes saben lo que están escuchando, la mayoría de los hombres, hemos sufrido mucho incertidumbres, porque no había trabajo, porque todos nos encerraban. No sé cómo pasó en otros países, pero aquí en Argentina nos pasaba eso. Nos amenazaban con encerrarnos, con que no podíamos volver a trabajar. Nos redujeron a la cuarta parte de nuestro sueldo. Entonces ella me enseñó, ella me mostró, me abrió los ojos. Yo en primer momento rechazaba y decía, no, esas ideas son conspiranoicas, son todo conspiración creada por otra persona. Sin embargo, ella no, ella siguió firme. Y yo me di cuenta que era la verdad lo que ella estaba siguiendo. Y comencé a caminar también en Torah. Por misericordia, porque el Padre tiene mucha paciencia. Entonces, eso es lo que nos está enseñando en estos versículos. A que no nos vayamos tras las costumbres y cosas del mundo. Ni siquiera por nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque van a traer consecuencias. Y una de las consecuencias, por ejemplo, era ese hijo rebelde. Si un hombre de Torah se casa con una mujer que no persigue Torah o que anda en otra vida, en otras cosas, lamentablemente el niño va a llegar a un momento que va a enfrentar a su padre por rebeldía. Porque no fue instruido por ambos en la Torah. Entonces, obvio, va a haber consecuencias. Y nos dice que la consecuencia es que nosotros como padres teníamos que llevarlo al niño ante los jueces. Que lo juzguen y que lo lapiden. Eran lapidados. ¿Qué padre haría eso? Yo no creo que haya algún padre que haya hecho eso, pero la ley estaba para que eso no suceda, para que no se llegue a ese punto. Entonces, vemos cómo va el Eterno guiándonos a lo largo de las Escrituras de cómo tenemos que llevar nuestra vida cotidiana. Y que todo esto sirve para fruto, para nuestros propios frutos. Después, ya en la aliyá número 2, acá hay algo muy interesante, ¿no es cierto?, en el versículo 22 y 23, donde dice, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir y lo colgares en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Yud-Het Bat-Hei tu Elohim te da por heredad. Entonces, vamos a tomar ese concepto, porque acá nos está diciendo claramente, no nos está diciendo que maldito es el injusto, el que está colgado, porque el que está colgado, el que está muerto, es hallado en pecado y es culpable y merece la muerte. Pero nos está diciendo que si nosotros lo dejamos ahí, ese muerto contamina nuestra tierra. Entonces nos dice que lo bajemos y le demos sepultura, digna sepultura, por más que sea un pecador. Vemos cómo todo esto apunta a nuestro Adón Yeshua. Es más, se han traído notas y versículos de esta escritura. Y muchos dicen, maldito el que es colgado en un madero, porque esa es la referencia que toman. Pero la palabra acá no nos dice que es maldito aquel que fue hallado culpable.
sino nos dice que maldito es el cadáver que perdura colgado. Ese cadáver ahí colgado es el que contamina la tierra que yo voy a tomar. El Eterno no quiere que esté ese hombre ahí colgado. Fue hallado culpable, fue juzgado y fue muerto. Pero ahora ya está muerto, denle sepultura. En cambio, siempre se malinterpretó los versículos para decir que la muerte en la cruz es maldición. Y vemos que no es así. Vemos que la Escritura es muy clara y nos está enseñando y nos está mostrando. La maldición es dejar al cadáver ahí arriba. Eso es lo que contamina. Y nuestro don Yeshua no es maldito por estar colgado en la cruz, sino cargó nuestros pecados haciendo silencio. Ahí se convirtió en maldito nuestro don Yeshua. Cuando Poncio Pilatos le preguntó antes de lavarse las manos, ¿qué tienes para decir, para defenderte? ¿Eres culpable? Y él cayó. Ese hecho de guardar silencio por nuestros pecados es lo que a nuestro don Yeshua lo hizo culpable, por la cual vino la muerte de nuestro don Yeshua. Pero recordemos una cosa muy importante. Esto ya tenía todo perfectamente planificación. Y esto tenía que ser así, tenía que suceder de esa manera para que nosotros seamos salvos. Pero miren lo importante que es estudiar las Escrituras, leer, darnos cuenta de los detalles. De hecho, ¿Sí? que te corte, en Gálatas, bueno, tengo acá una versión, ¿no es cierto?, de Gálatas 3:13, donde dice: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Está bien claro, porque nos está diciendo que se hizo maldición por nosotros, no porque por la cruz, por lo que muchos interpretan, no, porque el que es colgado, perdón, en el madero, ese es el maldito. Y en realidad no. De hecho, sí menciona después, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero. Pero ¿por qué se hizo maldito? Porque se hizo culpable, como bien lo explicaba Marcelo. Y de hecho, estaba bien claro, Pablo lo aclaraba bien en Gálatas, ¿no es cierto?, diciendo que se hizo maldito por nuestra maldición, por nosotros. O sea, ni siquiera estaba diciendo otra cosa, pero muchos se toman la última frasecita de atrás, donde dice: porque maldito todo el que es colgado en el madero, y toman eso como referencia, como que es por estar en el madero, eso va a ser maldito. No, lo que lo hizo maldito fue callarse, hacer silencio, hacerse culpable por nosotros. Ese era, y encima estaba ahí, están en los versículos bien explicados, y de hecho acá también lo explica en Deuteronomio cuando recién lo leíamos, porque si estaba mucho tiempo colgado ahí, eso lo hacía maldito, no estar en el madero. Claro. Así que hay bastantes cosas que no habíamos comprendido, o sea, no solamente esa frase que la estábamos sacando de contexto: maldito todo el que es colgado en el madero, sino que también esta explicación de que en realidad se hace maldito por estar mucho tiempo en el madero, una vez ya muerto, ¿no? Recordemos que el Eterno, para él, hay dos conceptos: Tamei y Taor. Lo puro y lo impuro, lo inmundo. El cadáver para el Eterno es inmundo. Él mismo nos enseña, inclusive los levitas tenían prohibido, los sacerdotes, ir al luto de sus familiares, ir al entierro de sus familiares, porque no se podían contaminar con la muerte, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que hace maldita la tierra, el dejar a ese hombre ahí, a ese cadáver
Eso es lo que hace maldito. No hace maldito la muerte. La muerte en el madero no, sino el tiempo. Exactamente. De hecho, lo explica bien en Deuteronomio cuando dice, nos dice, su cadáver no quedará, en el 23, en el madero durante la noche, sin falta lo enterrarás al mismo día, porque maldito por Elohim es el colgado en un madero y no has de, y aclara, y no has de contaminar la tierra que yo te bajé y Elohim te da como heredad. Exactamente. Entonces ahí tenemos que aprender de estas escrituras que nos enseñan y nos alimentan. Tenemos que darnos cuenta de todas esas, por ahí a veces, frases que vienen y nos dicen, no, Yeshua era un maldito porque murió en la cruz. No, Yeshua se hizo culpable de nuestros pecados. Él era inocente, pero sin embargo cayó. Se cayó, y al callarse, las mismas escrituras nos enseñan que cuando uno se calla, cuando uno ve que alguien está actuando mal y se calla y no lo denuncia con sus hermanos, no lo denuncia con los sacerdotes, se hacía culpable. Entonces, eso es lo que hizo Yeshua. Se hizo culpable por callar, no por estar colgado en el madero. Entonces tenemos que aprender de todas estas cosas. Amén. Y bueno, después viene todo el tema, eso yo lo estudiaba, lo leía, ¿no es cierto? Y es tan minucioso el Eterno en enseñarnos cada uno de los detalles. Por ahí escucho gente que discute sobre, si discute o entran en controversia sobre Shabbat, sobre Tzitzit, sobre un montón de cosas pero el Eterno era muy claro. Si no está escrito, no es necesario hacer lo que no está escrito. Ahora, si le han agregado cosas a lo escrito, hay que dilucidar, hay que escudriñar y ver. Pero él era minucioso, porque en esto donde nos enseña sobre el buey de nuestro hermano, de cuidarlo, de tenerlo, eso yo lo explicaba los otros días en una charla que tuvimos, ¿no es cierto? Y porque teníamos un mal concepto. Nosotros cuando encontramos algo en la calle, ¿qué es lo primero que hacemos? Lo agarramos para nosotros y lo llevamos contentos, felices, lo llevamos y lo metemos dentro de nuestra casa y comentamos con nuestros parientes, con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestros hijos, me encontré esto, qué bueno. Pero la Escritura no quiere eso, el Eterno no quiere eso de nosotros. El Eterno es muy claro que para Él eso está mal, que para Él eso es pecado. Uno tiene que ser diferente al mundo. Todo el resto se comporta de esa manera, nosotros no. Él quiere que nosotros seamos kadosh, apartados, y nos deja sus instrucciones para seguirlas. ¿Ustedes sabían que realmente encontrar algo y llevárselo a la casa es pecado? La palabra nos enseña eso, que nosotros no podemos tomar algo que no es nuestro, porque nos estamos haciendo pecadores. Nosotros tenemos que tratar de encontrar al dueño y devolvérselo, y en el caso de que sea en la calle, dejarlo porque el dueño volverá por él. Hasta esas instrucciones tan básicas el Eterno nos dejaba bien claro en sus escrituras. Inclusive cuando encontraba un nido con su madre, sobre el nido, si eran polluelos o eran huevos, ¿qué es lo que te instruye? Que tomes a los polluelos o a los huevos, pero que dejes viva a la madre. Mira, hasta esos detalles el Eterno nos deja. ¿Y por qué nos deja esos detalles? Porque eran necesarios esos detalles. Porque no nos damos cuenta y somos testarudos, obstinados. Y es por la manera que vamos a seguir preservando la vida de los animalitos. Exactamente. Es más, lo leíamos la semana pasada con los árboles de fruta. Cuando ibas a la guerra podías cortar todos los árboles menos los que te alimentan.
que los que dan fruto no se pueden tocar. Sin embargo, los otros árboles sí se podían talar y para uso de la guerra, cuando sities una ciudad. Entonces vemos todos esos detalles, nos deja el Eterno. Si te dice que uses borlas en tus vestiduras, úsalas. No nos explica cómo hacerlo, no nos da instrucción específica. Nos dice que te hagas bordes de colores azules. Ya con eso es suficiente. Sí hay tradición judía dentro de los Tziptzit y es agradable, es lindo, sí es lindo. Pero eso no quita que no lo uses. Ahora, Yeshua mismo vino y reprendió a aquellos que lo estaban extendiendo, los hacían exagerados. Porque lamentablemente el pueblo de Israel tomó estas señales externas que el Eterno quería para que seamos Kadosh como estatus social. Porque eran más grandes, eran más largos, era de un estatus social más elevado. La Escritura no nos dice que tiene que ser grande, largo, ni tiene que ser... No nos dice nada. Dice, hazte borlas en las esquinas de tu vestidura, de color azul. Después el resto, cómo hacerlo, qué hacer, es cosa tuya. Es igual que las filacterias. No están mal las filacterias. Está instruido que lo ataremos a nuestras manos y a nuestra frente. Es una instrucción para no olvidarnos. No tenemos que exagerarlas, ni andar, mirá, yo soy judío, yo. No, porque eso no le gusta al Eterno. Pero Él no quita eso que la usemos, o que usemos alguna señal para recordar esos momentos. Por ejemplo, no estaría mal usar una pulsera que me recuerde esos versículos. No necesito enrollarme el brazo hasta el hombro, pero sí necesito una señal, porque el Eterno nos dio instrucción de señal. De hecho, esa instrucción, tanto de las filacterias como la de los tzitzit, es para recordar. Una es para recordar de dónde nos sacó el Eterno, qué hizo el Eterno por nosotros, y la otra es para recordar que guardamos sus mandamientos, que estamos en su camino, que guardamos Torah, nada más que para eso. Y cuando Yeshua les reclamó esto, nunca les dijo, no lo usen porque está mal, nunca dijo, miren, está mal lo que están haciendo. No, lo que él dijo, alargan sus tzitzit y ensanchan sus filacterias para demostrar tal cosa. No tenemos que demostrar, solo tenemos que, al único que le tenemos que demostrar es al Eterno, no a los humanos, no a las personas, no ser vistos por fuera, ni remarcar esto. Y de hecho cuando él dijo esto, Yeshua, no lo dijo y está mal, no lo deben hacer, o es algo que no se debe hacer. No, dijo que lo hacían solo para exaltarse, para verse, como decíamos, hacerlo por un estatus por encima, porque estoy parafraseando el versículo, ¿no es cierto? Pero no estaba, en ningún momento les dijo, y no lo hagan, y eso está mal. Nunca dijo eso. Así que es justamente eso lo que tenemos que hacer, obedecer, porque lo que el Eterno siempre quiere de su pueblo, de los que le sirven, los que le siguen, es que obedezcamos su palabra, y esa es una de las instrucciones, pero para nosotros, porque es para el Eterno las puso para ayudarnos a nosotros, porque nosotros tendemos a olvidarnos siempre, a olvidar los mandamientos, a olvidar de dónde nos sacó, y muchas veces por no recordar de dónde nos sacó, otros piensan, yo obtuve estas cosas y hice estas cosas gracias a mis propios méritos, o yo tengo esta sabiduría gracias a mis méritos. No, y no es así. El Eterno es el quien nos da la sabiduría, y es Él quien nos saca, nos escoge,
y nos saca de allá, de Egipto. Amén. Exactamente, y Él es proveedor de todo, de la sabiduría, de la salud, de todo, todo. Él nos provee de todo. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecer a sus mandamientos. Él ya nos dijo, acá tienen para elegir. Aquí está la maldición o la bendición. Es tu responsabilidad. ¿Vos qué vas a hacer? ¿Me obedeces y recibís bendición? ¿O haces tu propia vida y desobedeces mis mandamientos y por consecuencia recibirás maldición? Y eso es otra de las cosas también que tenemos que tener en cuenta. La maldición. La maldición de la ley que muchos nombran. ¿Cuál es la maldición de la ley? ¿La maldición de la ley es el pecado? No, es la muerte. La muerte entra en nuestras vidas como consecuencia del pecado. Y de esa maldición nos liberó Yeshua. De Ahora, la muerte eterna. No estamos hablando de la muerte física, ¿no es cierto? De la muerte espiritual, de la muerte eterna. Morimos Exactamente. ante el Eterno. Cuando Amén. nos hacemos pecadores, morimos ante el Eterno. Exactamente. Y no podemos estar en su presencia. ¿Y qué queremos todos? Estar en su presencia, estar bajo su protección, porque cuando nosotros decidimos no obedecer y irnos tras el camino de la desobediencia, y bueno, salimos de su protección. Eso es lo que sucede. Amén. Bueno, Amén. Bueno, hasta acá llegaría lo que son las dos ariyot. Mañana continuaremos. ya veremos cómo las divido. Todavía no las dividí. No las dividí. A ver, no hice el cartelito todavía, pero mañana ya voy a revisar y controlar y vamos a estar publicando. Bueno, nos vamos a ir despidiendo entonces. Espero que tengan un buen descanso, que el Eterno los bendiga. Y como siempre hacemos, nos despedimos con la bendición arónica en hebreo y en español. Va a llamar a mi pequeñita a ver si quiere venir a hacer la bendición arónica conmigo. Amén. Bueno, nos vamos a despedir entonces con la bendición arónica. Yevarejeja Adonai Beishmereja Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka Yisa Adonai Panabeleja Beyashem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Shalom. Amén, amén. Amén. Laila Tov. Laila Tov. Mañana continuamos con la lectura. Que el Eterno los bendiga. Gracias a todos los que estuvieron conectados y a todos los que le dieron me gusta a este en vivo. Laila a todos los hermanitos. Shalom. אנחנו מאמינים בני מאמין